Pero hay muchas cosas que podemos decir acerca de la dignidad humana. Y lo primero que quiero que veamos es ese texto de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27, oiga lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, Dios, después de crear a todos los seres vivos, a todo cuanto existe, traer el mundo a la existencia, entonces crea al hombre y a la mujer. El texto dice, varón y hembra lo creó Dios. Y el texto dice que esta creación de Dios, esta criatura, a diferencia de las demás, tiene la imagen de Dios, fue creado a su imagen y semejanza. En cierto sentido pudiéramos decir parecido a Dios, que tenemos parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Eso es lo que habla la imagen de Dios. Y el hecho de tener la imagen de Dios es lo que le da dignidad a los seres humanos. Y lo primero que quiero hacer es definir lo que es la dignidad humana, traer varias definiciones acerca de la dignidad humana y luego hablar de algunos ejemplos de lo que es la falta de dignidad, de cómo nosotros muchas veces somos tratados o tratamos a otro con mucha falta de dignidad. La dignidad humana es aquella cualidad de la persona que merece respeto y estima. Eso hablando en términos sencillos. La dignidad humana es aquella cualidad de la persona que merece respeto y estima. Ahora, esta definición que voy a dar ahora es mucho más acabada y nos dice que la dignidad humana hace referencia al valor inherente del ser humano en cuanto a ser un ser racional, dotado de libertad, y esa dignidad es innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud. O sea, es algo innato en el ser humano. Hablar de dignidad es hablar del valor. O sea, cuando hablamos de dignidad, es el valor que tenemos los seres humanos por encima de lo demás de la creación acá en la tierra. O sea, el valor o dignidad perdura desde la concesión, desde que la criatura cae en el vientre hasta la muerte. El valor, o sea, la dignidad del ser humano, perdura, es un ser humano y tiene una dignidad, tiene un valor inherente que comienza inmediatamente que hay en el vientre hasta la muerte. Ahora, también quiero que veamos algunos tipos de dignidad. En primer lugar, está lo que pudiéramos definir como dignidad humana o dignidad ontológica, que es aquella con la que nacen todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos tienen un valor inherente porque ellos son creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos tienen ese valor, tienen esa dignidad, valga la repetición, por ser creados a imagen y semejanza de Dios. No es un valor adquirido, no es un valor que se lo ganan por su conducta, no. Este es un valor que lo tienen simplemente por ser seres humanos. No importa si ellos son ciegos, no importa si son cojos, si son mancos, no importa el color de su piel, la nación donde viven, su estatus social, si son ricos o pobres, los seres humanos nacen con ese valor, con esa dignidad.
Pero además de la dignidad humana, tenemos otro tipo, que es lo que llamamos dignidad moral. Y en este caso, la dignidad moral se relaciona con la moralidad de la persona y su comportamiento en la sociedad. Así que entonces hablamos de una persona inmoral, de una persona moral, de una persona que tiene una dignidad moral, que tiene un gran testimonio, que se le respeta por su conducta, por su comportamiento en la sociedad. Y tenemos lo que se considera como dignidad real, que es aquella que se recibe por parte de los otros. O sea, cuando una persona recibe la dignidad que debe recibir, valga la repetición, por parte de los demás. Y quizá usted que me está siguiendo, que me está escuchando, está diciendo, pero ¿qué valor tiene hablar de esto? Porque eso todos lo sabemos, que el ser humano tiene un gran valor. Bueno, antes de adelantarnos en ver qué valor tiene esto, lo primero que yo quiero decirle es que el hecho de que sepamos que tenemos un valor, esto no debe llevarnos a enorgullecernos y a sentirnos los superiores por encima de Dios. Y a creernos entonces que Dios nos debe favores a nosotros, que nosotros somos lo más importante. No, el más importante es Dios, que nos trajo al mundo. Tenemos dignidad porque Él nos hizo su imagen y semejanza, porque Él puso ese sentido de moralidad en nosotros, de hacer lo bueno, de seguir lo correcto. Se pierde esa dignidad moral por el pecado, es destruida por el pecado y la dignidad moral se pierde, pero la dignidad humana como seres humanos nunca se va a perder. Aún en el peor de los casos, la gente sigue siendo una persona a imagen y semejanza del Señor. Ahora bien, lo que me llevó a esto es a pensar cómo nosotros vemos la dignidad humana, cómo la iglesia, cómo nosotros los creyentes debemos abordar el tema de la dignidad humana y cómo debemos verla. Al principio del programa iniciamos leyendo en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, cuando David, fue ungido como rey. ¿Y qué pasó allí? Bueno, cuando fueron a ungir a David como rey, Dios se le revela a Samuel y le dice que vaya a donde estaba Isaí, el padre de David, para que ungiera a uno de sus hijos como rey. Dios no le dijo a David cuál era el rey. Solamente le dijo que era uno de los hijos de Isaí, que tenía unos 6 o 7 hijos. No tengo el dato totalmente ahora, pero el caso es que cuando David ve que se acerca uno llamado Eliab, entonces David dice, este es el rey. Es un hombre alto, buen mozo, de buen parecer, lo que es lo mismo que buen mozo. Este es el rey. Y Dios le dice, ese no es. Ese tiene apariencia. Y tú estás mirando como miran los hombres, lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. En otra palabra, David fue un despreciado delante de los demás. Nadie estuvo pensando que David podía ser ungido como rey. Es más, a él ni siquiera lo llamaron. Él estaba por allá, era el más pequeño de la familia, cuidando las ovejas. No tenía cualidad, no era soldado, no era rey, no tenía experiencias militares. Por tanto, a David no se le tomó en cuenta. Ese desprecio en sí es descalificar a una persona y al descalificarlo le estamos quitando su valor o su dignidad. De modo que para Saúl, y eso nos pasa a nosotros también, la apariencia de los hijos de Isaí y especialmente de Eliab era lo que iba a determinar, o sea, el concepto
que tenía Samuel, y fíjese que era un hombre de Dios, de cuál era la característica de la persona que debía reinar, era de un hombre alto, de un hombre de buen parecer, de una persona con cualidades, que era un soldado, que se conocía la guerra. No estaba pensando en un muchacho que estaba detrás de las ovejas, pero Dios, que nos hizo a nosotros con un valor inherente, que conoce nuestros dones, que conoce nuestro talento, que conoce nuestras habilidades y que conoce el corazón, sus intenciones, sus inclinaciones. Dios le dijo, tú míralo de fuera, pero yo miro el corazón, yo miro la intención. Y este es un ejemplo de cómo nosotros medimos la dignidad de la gente. Este es un ejemplo de cómo nosotros vemos a la gente y hacemos asesión de personas. Tenemos también otro caso que está en el libro de Santiago, y Santiago escribe, dice, de un hermano que entra a la sinagoga. A la sinagoga entran dos personajes, uno con anillo, con una ropa, una persona bien vestido, como nosotros pudiéramos decir en dominicano, bien trajeado, con un buen anillo. Y el jefe de la sinagoga, el pastor, el director, le dice, ven, siéntate acá adelante, lo acomoda en la mejor silla. Y cuando entra uno con vestido andrajoso, una persona pobre, una persona que no puede vestirse de eso, le dice, quédate allá atrás. O sea, le vas a dar el lugar de mayor honor a aquella persona por su apariencia, porque anda con un anillo de oro, porque anda bien vestido. Esa es una de las formas que nosotros tenemos para evaluar la dignidad humana, y con esto estamos muchas veces, hermanos, pecando contra Dios, haciendo asesión de personas y sin lugar a duda dañando a veces el autoestima de algunas personas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos fuimos creados con el mismo valor delante de Dios. El hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza, el hecho de que Dios nos haya traído a la existencia, que nos haya hecho seres inteligentes, con la capacidad de pensar, de hablar, de comunicarnos, eso nos da un valor igual a todos los seres humanos. Y en el reino de Dios, en el reino de los cielos, las cosas se miden desde esa perspectiva, desde esa óptica. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, leemos esto. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús está escribiendo aquí a las iglesias, Pablo, está escribiendo a las iglesias de Galacia, que eran una iglesia, un grupo de iglesias en una provincia, y él le escribe hablándole del valor, porque la gente entendía que los judíos eran superiores a los demás. Era una casta especial, era una raza especial, que solamente por ser judío la persona tenía que salvarse, y que los que no eran judíos no había posibilidad de salvarse. Y Pablo le escribe que en Cristo Jesús, que aquellos que han creído en Cristo, todos son iguales, todos son hijos de Dios, todos son herederos, van a heredar del Señor, todos han sido revestidos de Cristo, todos aquellos que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, es decir, todos tienen a Cristo. Y dice entonces que ya en Cristo, o sea, en el reino de los cielos, en la iglesia, en el reino de Dios, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aquí está la dignidad de todo.
sea, el evangelio le devuelve la dignidad a la mujer. Y cuando digo que le devuelve, esa dignidad que se le ha tratado de quitar, de convertirlo en seres inferiores, o que se le trató de quitar. No, no es un ser inferior. Y yo quiero que pensemos en esto. Pensemos en esto. En cómo nosotros muchas veces medimos la dignidad de la persona. Pero además pensemos en señalar algunos ejemplos de falta de dignidad. Denigrar a una persona, ese es un ejemplo de falta de dignidad, de no considerar la dignidad de ese ser humano. Poner a una persona como inferior, que es lo mismo que denigrarlo, ese es un ejemplo de falta de dignidad. Por ejemplo, un caso es la esclavitud. En los tiempos bíblicos, o cuando digo de los tiempos bíblicos, en los tiempos que se escribió la Biblia, y mucho tiempo después de haberse escrito la Sagrada Biblia, se tenía la esclavitud como costumbre. Así que, de acuerdo a lo amo, un esclavo no tenía la capacidad de pensar. Un esclavo no tenía voluntad. La voluntad del esclavo era la voluntad del amo. Los esclavos eran seres inferiores. Fíjense, eran seres humanos. Algunos de ellos muy capacitados. Médicos, maestros, profesores, personas que tenían grandes habilidades. Pero el hecho de que alguien lo había comercializado, lo había secuestrado, lo había tomado y vendido como esclavo a otra persona que tenía dinero, a un dueño de finca, a un dueño de almacén, como fuere, ese hecho lo convertía a ellos en un esclavo, una persona que no podía hacer lo que quería, privado de libertad, pero no solamente privado de libertad, sino que era considerado como una propiedad privada, como una propiedad que le pertenecía a tal persona, que podían venderlo, que podían hacer transacciones, que podían matarlo, que podían golpearlo. El esclavo era considerado como un animal, y no todo animal, había animales que tenían más privilegios que ellos. Eso es una verdadera falta de dignidad humana. La dignidad habla de ese ser humano que fue creado con libertad de pensamiento, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese ser humano que tiene la capacidad de decidir, de pensar, de moverse, de hacer cosas, la esclavitud lo privaba de eso. Y traigo este ejemplo de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué traigo este ejemplo de la esclavitud? Porque es un ejemplo muy palpable. Pero una falta de dignidad en el día de hoy, fíjese, son tantas que yo quisiera hablarla con mucha delicadeza. Porque sé que hay personas que me pueden estar escuchando que responden a diferentes estatus sociales. Pero una falta de dignidad es cuando los gobiernos tratan a la gente como animales. Agarran, porque entienden que son pobres y están necesitados, creen que pueden exponerlo al público para exponer su pobreza, para ver cómo reírse de la gente, dándole quizá algunas raciones alimenticias en Navidad, y usted ve a la gente matándose por una caja, por una ración, por una funda, como nosotros llamamos. Y el gobierno, que debe ser el que esté más interesado en el valor humano, en la dignidad de la persona, muchas veces lo que hace es que se burla de la persona. Que estos son actos que están en contra de la dignidad humana, y es como una especie de burla, de denigrar a los demás, de exponer su pobreza, de exponer su miseria,
para que la gente se ría de ellos. Cuando nosotros hacemos cualquier acto para exponer la miseria de los demás, para exponer la vergüenza de los demás, para dañarlo delante de los demás, para ponerlo en una situación de calamidad. Estos son ejemplos de falta de dignidad. Y es muy bueno que nosotros nos demos cuenta de esto. Hacer asesión de personas. Mirar a la persona, atender, prestarle mayor atención al rico, al que viste bien, a la persona bien limpia, antes que al que verdaderamente necesita, al que necesita que se le atienda, que se le vea, que se le cuide. Eso es una falta de dignidad, una falta de respeto a la dignidad humana, que ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país y que ocurre también en la iglesia, en el pueblo de Dios, y esa es parte de la razón por la que yo estoy hablando aquí. Porque muchas veces nosotros, al igual que Samuel, nosotros medimos simplemente por la apariencia. Pero el evangelio de Jesucristo es el evangelio de la gracia de Dios extendido a todo tipo de personas. Jesús, mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él no estaba interesado en la apariencia de la persona. Él no estaba interesado en que su evangelio llegara a una clase social, a una élite, a lo más rico, a lo más dotado, a lo más inteligente. No, su evangelio estaba extendido a toda la persona en necesidad, porque él entendía que una mujer pobre, como la viuda de Naín, necesitaba el evangelio, necesitaba un milagro, necesitaba la gracia. Pero él entendía que un hombre rico y educado como José de Arimatea y como Nicodemo, que era un principal entre los judíos, también necesitaba la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para ser salvado. Así que su evangelio estaba extendido a todos. La orientación del evangelio de Cristo viene en suplir la necesidad del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que necesita transformación y que necesita paz y que necesita gozo y que necesita el perdón. Y ese evangelio viene a dar, primero que todo, vida eterna, comunión con Dios a los seres humanos, pero viene a restablecer esa imagen de Dios dañada y a traer bendición en todo el sentido de la palabra a los seres humanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el evangelio de Jesucristo lo que procura es el bienestar de los seres humanos. Su bienestar espiritual, su bienestar físico, por eso Jesús sanó a la gente. Su bienestar económico, por eso suplió las necesidades de mucha gente. Su bienestar emocional, por eso resucitó muerto, consoló a personas que estaban afligidas, porque Él entiende la necesidad de la gente. Y yo estoy llegando a la parte final de esta exhortación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos afecta esto. Y yo quiero que usted piense conmigo, usted que me está escuchando, póngale atención a esto. ¿Cuántas personas usted le ha faltado el respeto a su dignidad? A su dignidad como persona creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántas veces ha despreciado a usted a una persona por ser cojo o por ser ciego? ¿Cuántas veces usted ha despreciado a una persona por el país donde nació? ¿Cuántas veces usted ha despreciado a una persona por el color de su piel? ¿Cuántas veces usted ha dejado de predicarle a una persona por su condición moral,
porque quizá es una prostituta o porque quizá es una persona adicta a la droga, porque quizá es una persona que la sociedad lo ha despreciado. Si la sociedad lo desprecia, la iglesia no debe despreciarla, porque nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos reído de alguien por su defecto físico? Porque es cojo, porque es ciego, porque tiene la nariz grande, porque tiene el color de su piel que a nosotros no nos agrada. Cuando nos burlamos de una persona por su edad, porque es un anciano, cuando nos burlamos de una persona por su condición física, por su condición económica, cuando nos burlamos de una persona, estamos faltándole respeto a su dignidad, que es la imagen de Dios puesta en esa persona. Y si pensamos en esto, tenemos que arrepentirnos muchas veces, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque ¿cuántas veces hemos faltado a Dios riéndonos, burlándonos de una persona por su defecto físico? Eso es falta de dignidad, eso es un ejemplo de dignidad, de falta de dignidad. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuánto apreciamos a unos por encima de los demás? Y esto no significa que nosotros no podamos tener relaciones más íntimas con uno que con otro. Relaciones de amistad, relaciones aún en los hermanos de la iglesia. Ahora, cuando usted mira a alguien con desdén, porque anda sucio. Cuando usted mira a alguien con desprecio, porque anda sin peinar, o porque es de Haití. ¿Quién dijo que él tuvo la culpa de nacer en Haití? ¿O porque es ciego? ¿Quién dijo que él tiene la culpa de ser ciego? Esa es una condición para nosotros sentir lástima por ellos, para nosotros orar por ellos, para nosotros predicarle el evangelio. El evangelio es el que le devuelve esa dignidad en el reino de los cielos. Cuando Jesucristo venga, cuando el reino sea totalmente establecido, cuando en la glorificación, todos seremos iguales, tendremos un cuerpo glorificado, disfrutaremos de la gloria eterna, podemos bendecir al Señor. Y el evangelio está para ser llevado a aquella persona que la sociedad desprecia también. Y esta es la razón por la que yo quise traer este tema hoy. Nosotros hoy vemos comedia, programa de entretenimiento para reírse de los demás, para reírse de los ancianos, la ancianidad. En lugar de ser una honra y un respeto en esto, es un objeto de burla para reírse de la suegra, para reírse de los haitianos porque son negros, porque son pobres. Yo no me canso de decir que nosotros muchas veces somos una especie de tumbapolvo de los gringos que vinieron aquí en el 16, invadieron este país, luego lo hicieron en el 65, lo hicieron también en el 24, más de 3 veces se han metido aquí, hacen lo que quieran con nosotros y con los haitianos por el simple hecho de ellos ser más pobres que nosotros, de ellos ser de una raza que tiene la tez de su piel negra, lo despreciamos muchas veces. No estamos llamados a despreciarlo. Somos parte de 2 países diferentes, eso es una realidad. Pero nosotros no estamos llamados a despreciarlo y a mirarlo con desdén, porque ellos son criaturas de Dios, hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. El hecho de que ellos tengan la imagen de Dios es un motivo para predicarle al más miserable, al drogadicto, a la prostituta, al rechazado por la sociedad, al que ha perdido su dignidad moral. Es verdad que se ha perdido la dignidad moral, pero la dignidad humana nunca se pierde. Y hay un ejemplo en la Biblia, y es el ejemplo del Gadareno. Me quedan 2 textos bíblicos que quiero leer. El ejemplo del Gadareno.
Y es un texto que simplemente lo voy a mencionar porque usted sabe que está en los evangelios. El gadareno era una persona que había perdido toda su dignidad moral. El gadareno era una persona que andaba desnudo, falta de dignidad, despreciado. Nadie lo quería, le tenían miedo. Lo amarraban con grillos y cadenas y lo rompían. Yo entiendo que le llamaban la bestia. Sin embargo, cuando Jesús se encontró con él, el escritor sagrado dice que se encontró con un hombre, con una persona. Los demonios que habitaban en el Gadareno, que destruyeron su moralidad, no pudieron destruir su dignidad, el valor que tenía como persona. Y Jesús, cuando lo vio, no le dijo a sus discípulos: miren, ese es un monstruo. Cuando Jesús lo vio, no le dijo: ese es un demonio. Aunque él estaba poseído por demonios, él seguía siendo un hombre. Y quizás ninguno de nosotros se iba a detener a libertar a un hombre como ese, pero mucho menos aún, ninguno de nosotros iba a hacer un viaje, iba a hacer una travesía en una barca de un lugar a otro para ir exactamente a predicarle a alguien que no tenía dignidad, que nadie quería saber de él en la comunidad, que era el terror de la comunidad, que era un monstruo, llamándole así en términos exagerados para poder ver la magnitud de la verdad. A nadie iba a ir allí, pero Jesús, que valora tu dignidad, hermano, amigo que me escucha, si te sientes despreciado, tú eres una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Busca a Cristo y Él te va a ayudar a recuperar esa dignidad perdida. Jesús tomó una barca, enfrentó una tempestad que se levantó en el mar y fue a Gadara y libertó a un hombre que tenía tan poca dignidad delante de la sociedad, que andaba desnudo, que vivía en los sepulcros, que vivía hiriéndose con piedra, que el demonio lo tenía atado, pero Jesús hizo un viaje solamente para libertarlo a él. Cuando pensamos en un ministerio de predicación, cuando ya sea de pastorado, de evangelista, de enseñanza, de lo que sea, muchas veces nosotros estamos pensando en tener mucha gente sentado, allí bien vestido, cuantas cosas. No estamos pensando en ministrarle a aquello que la sociedad ha desamparado. Estamos llamados a ministrarle a ellos también, porque ellos también tienen un valor, el mismo que tenemos nosotros. ¿Cuál es ese valor? La imagen de Dios. Creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto ellos pueden ser alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Ellos pueden llegar a tener salvación y vida eterna. Ellos pueden llegar a ser libertados de esa esclavitud. No importa cuán lejos estén, en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en cualquier vicio, en la delincuencia, pueden llegar a ser alcanzados, porque eso es la gracia de Dios. Yo quiero concluir con esto y quiero volver al tema de algo que nosotros hacemos con frecuencia. Yo también lo hago, o también lo he hecho, porque al ver este tema tengo que tomarlo con seriedad. Burlarnos de la gente. Burlarnos del ciego, burlarnos del mudo, burlarnos del cojo, burlarnos del pobre, burlarnos del que está en una situación de desgracia o en una situación peor que la nuestra. Hablar mal de los demás, reírnos de los demás. ¿Usted quisiera que lo hagan con usted? ¿Usted se sentiría bien si eso se estuviera haciendo con usted? Si usted fuera el que se toma como payaso, como el hazmerreír de los demás. Y no estamos diciendo con eso que no podemos reírnos, bromear, pasarla bien, pero no en aras de denigrar a otro. Porque nosotros decimos que es feo, porque nosotros decimos que no nos gusta su cabello, que no nos gusta sus ojos, que no nos gusta su nariz o su tamaño. Hermanos y amigos que me escuchan,
tengamos cuidado con esto. Oiga lo que dice el Evangelio de Mateo. Jesús hablando dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo con ellos. O sea, cuando nosotros nos estamos burlando de alguien, algo que me llama mucho la atención, que me puede sacar fácilmente de mi casilla, es ver la gente burlándose de un anciano. Ver los jovenzuelos, los adolescentes burlándose de un anciano. Pero a veces la gente joven ya con madurez, burlándose de un anciano. ¿Te gustaría que lo hicieran con tu papá? ¿Que lo hicieran con tu abuelo? ¿Que lo hicieran contigo cuando tú seas viejo? Oh, ¿por qué no respetamos a los demás? Si no los respeta por su ancianidad, si no los respeta por su dignidad moral, porque tú entiendes que no tiene dignidad moral, respétalo por su dignidad humana, por la calidad de persona, por la calidad de humano, por la calidad espiritual de hombre o mujer creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona ha perdido su dignidad moral, porque se ha entregado a los vicios, porque se ha entregado a la prostitución, porque se ha entregado a aberraciones, se ha entregado a la homosexualidad. Y esto lo vas a llevar indudablemente, todas estas prácticas lo van a llevar indudablemente a perder su dignidad moral. La delincuencia, el robo, el atraco, lo lleva a perder su dignidad moral. Cuando ha perdido su dignidad moral, hermanos y amigos, respetémoslo por su dignidad humana, porque es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene sentimiento, que tiene pensamiento, que siente dolor como tú. Y este es el texto con el que quiero repetir para finalizar. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo ustedes con ellos. Eso es la ley de los profetas. Cuando nosotros despreciamos a alguien es porque entendemos que somos más dignos que ellos, que tenemos más valor que ellos, que Dios a ellos le dio menos que a nosotros, que Dios a nosotros nos hizo con mucho más valor, que Dios a nosotros nos dio más de su imagen. No, todos los seres humanos. Y por eso estamos en contra del aborto. Todos los seres humanos inmediatamente caen en el vientre. Tienen la imagen de Dios. Tienen la imagen de Dios. Así que respetemos, cuidemos, apreciemos a los seres humanos por lo que Dios ha puesto en ellos. En ellos. Quizás este no sea un tema que le llame tanto la atención a usted, pero yo quiero hacerlo reflexionar. ¿Cuántas veces ha sufrido usted vergüenza ajena? Porque ve cómo tratan a una persona con desprecio. O porque ve cómo el gobierno, cómo las entidades del gobierno se burlan de la pobreza, se burlan de la miseria ajena. Nunca haga tal cosa. Vivamos, hermanos, para la gloria de Dios. Amemos a los demás. Apreciemos a la gente que Dios creó a su imagen y semejanza. Apreciemos a los seres humanos. No importa dónde en el país que nacieron, no importa su condición social, debemos apreciarlo por lo que ellos son en sí. Hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Que el Señor pues le bendiga a todos.